Hola, buenos días a todos. ¿Ahora sí escuchan? Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar unos minutitos a que se sigan conectando los asistentes. Ya, genial. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Ya. Vamos a dar inicio a este webinar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy día. Tenemos una alta convocatoria, así que estamos muy contentos del interés por participar en este webinar. Em, este webinar hoy día tiene el objetivo, ¿cierto?, de aclarar dudas y también de dar alguna mayor indicación respecto de la declaración para los productores de productos prioritarios para este 2025 y tiene un énfasis en pilas y aparatos eléctricos y electrónicos con las novedades respecto del decreto supremo de este producto prioritario. Así es que hoy día contamos con la presencia de tres panelistas que nos van a estar comentando al respecto y entregando información relevante. En primer lugar, me gustaría presentar a quienes nos acompañan del Ministerio de Medio Ambiente. Hoy día nos va a compartir una presentación Alberto Isaacson y Maritza Barrera. Ambos son profesionales de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, así que muchas gracias Alberto y Maritza, bienvenidos. Por otra parte tenemos a Jorge Canals, que es socio director de Viable Abogados. Muchas gracias Jorge por estar hoy día acá y acompañarnos. Y por último, comentarles que también nos va a estar acompañando Mauricio Ramos, que es director de proyectos y experto en economía circular. Va a estar dando una visión más bien de cómo poder recolectar y recopilar esta información tan relevante para el proceso de declaración desde la perspectiva de las empresas. Así es que, dada la introducción, me gustaría comentarles que en la estructura del webinar vamos a partir con la presentación de Alberto, luego va a presentar Jorge, y vamos a cerrar con Maritza y Mauricio y al final de las presentaciones vamos a dar un espacio para responder las preguntas que ustedes las pueden ir dejando en el chat desde ya. ¿Ya? Entonces luego vamos a tener un espacio para poder responderlas y el chat está abierto para que puedan ir dejando sus consultas. Dicho esto, le voy a dar la palabra a Alberto para que podamos iniciar este webinar. Alberto, ya podemos comenzar a compartir la pantalla. Muchas gracias. Genial, muchas gracias Romina, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos por este espacio. Voy a compartir la pantalla y me confirman que se vea, por favor. ¿Se ve, cierto? Se ve súper bien, Alberto. Muchas gracias. Ya, perfecto.
Mi nombre es Alberto Isaacson, soy profesional de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente. Soy parte del equipo que ve la responsabilidad extendida del productor, tanto su parte regulatoria, su implementación, como también sus plataformas que lo acompañan. Voy a hacer una breve introducción a la red, y después mi colega, después de las siguientes presentaciones, va a presentar cómo se hace la declaración. Entonces, ¿qué es la ley REP? Esta ley fue promulgada en el año 2016. Es una ley marco para la gestión de los residuos. Tiene la particularidad de que introduce en Chile la responsabilidad extendida del productor. Esto es un instrumento mediante el cual se busca que los productores de ciertos productos que denominamos como productos prioritarios se hagan responsables de los residuos en los que se convertirán sus productos el día de mañana. Entonces, para ello, para que funcione en el fondo esta responsabilidad, se fijan metas de reciclaje o de recolección y valorización, entre otras obligaciones. Y todas estas metas y la particularidad de cada uno de los productos se regulan a través de decretos supremos. Entonces, ¿cuáles son nuestros productos prioritarios? Originalmente la ley contemplaba 6 productos prioritarios: neumáticos, envase y embalaje, aceite, lubricantes, baterías, pilas y aparatos eléctrico-electrónicos. Hace más o menos un mes aproximadamente se incorporó un 7º producto prioritario, los textiles. Ahora, respecto a los decretos que van regulando cada uno de estos productos en particular, tenemos que a la fecha hay 3 decretos publicados: el de neumáticos, de envases y el de aceites lubricantes. Respecto al decreto de pilas y aparatos eléctrico-electrónicos, este ya está en su fase final, por decirlo así, mientras que el decreto de batería está en su fase inicial y la regulación de textiles aún no ha iniciado. Hoy día, bueno, nos enfocaremos en particular en pilas y en aparatos eléctricos y electrónicos. Ahora, fundamental, ¿quiénes son los productores? ¿Quiénes son en el fondo el sujeto principalmente regulado acá? La ley nos define que el productor es cualquier persona natural o jurídica que enajena un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional, o lo enajena bajo marca propia, o lo importa para su uso profesional. En el fondo, el productor va a ser quien está introduciendo en el mercado nacional algunos de los productos prioritarios. Va a tener distintas obligaciones en función de lo que nos interesa hoy día, principalmente registrarse en el REDC, organizar y financiar la recolección y el tratamiento de los residuos, lo que se hace a través de los denominados sistemas de gestión, que son en el fondo la organización que se encarga de materializar este reciclaje, y obviamente cumplir las metas y las otras obligaciones asociadas que los decretos les puedan imponer. Ahora, ¿cómo opera la REP en la práctica? Esto es un pequeño esquema para que se hagan una idea. Tenemos al productor que coloca en el mercado productos prioritarios. Estos productos prioritarios son consumidos y al final de su vida útil se van a convertir en residuos. En paralelo, dicho productor tiene que financiar y organizar los sistemas de gestión. Y el rol de estos sistemas de gestión va a ser contratar gestores autorizados por el ministerio, los cuales en el fondo se harán cargo de ir a buscar estos residuos y de reciclarlos. Acá tenemos líneas azules y líneas rojas. Consideren que las líneas azules son un flujo material, un flujo de objetos. Acá el flujo de nuestros productos prioritarios y de su reciclaje, mientras el flujo rojo corresponde al flujo del financiamiento. Si vemos que desde el productor tiene que salir el financiamiento y llegará hasta los gestores para cumplir las tareas de reciclaje en razón de las metas. Ahora, respecto a la declaración, tenemos que la ley, así como los decretos y resoluciones que publica el Ministerio anualmente, contienen la obligación de informar. Acá, en el fondo, se solicita a los productores que informen anualmente a través del REDC la cantidad de productos prioritarios puestos en el mercado durante el año anterior. Esto es algo que es muy importante porque con esto permite proyectar la red hacia el futuro, proyectar las metas y también mejorar la política pública. ¿Qué sucede con los sistemas de gestión en esta obligación? Una vez que estén los sistemas de gestión operando, es de esperar que esta obligación se cumpla a través de los sistemas de gestión. Mientras ustedes como productores no estén afiliados al sistema de gestión, deberán cumplir el mismo esta obligación
a través de la ventanilla única, de la forma que Maritza en las siguientes presentaciones les va a señalar. Ahora, puntualmente, ¿cómo declaramos pilas y aparato eléctrico electrónico? Primero, ¿qué entendemos por aparato y qué entendemos por pila? Estas son las definiciones que hemos estado utilizando durante los últimos años, ¿ya? Eh, por aparato entendemos un aparato o sus componentes que para necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos. A su vez, por pila entendemos toda fuente de energía que se obtiene a través de la transformación directa de energía química con un peso menor a 5 kilos. Sobre 5 kilos lo vamos a considerar batería. Entonces, si es menor a 5 kilos, lo consideramos pila. ¿Cómo declaramos? Estas son las categorías que tenemos actualmente. Después entraremos en mayor detalle. Básicamente ahí tenemos 6 categorías de aparatos. Aparato de intercambio de temperatura, monitores, lámparas, paneles fotovoltaicos, grandes aparatos y pequeños aparatos, cada uno dividido en subcategorías. Luego tenemos las categorías de pilas, que son las pilas de botón, estándar, acumuladores y otro tipo. Ahora, si bien la última propuesta de decreto eh, modifica estas categorías, dado que aún no ha sido publicado, definimos que era mejor mantener las categorías que hemos estado utilizando hasta hoy día, porque son las categorías que los regulados conocen y en fondo por costumbre quisimos mantenerlas hasta que se publique finalmente el decreto. Esto es por mi lado como introducción a la red. Luego, luego de las siguientes presentaciones, Maritza nos va a presentar cómo se hace la declaración en sí. Romina. Excelente, muchas gracias Alberto. Un poco para poner en contexto a todos los que nos están hoy día acompañando. Efectivamente, esta primera parte que presentó Alberto tiene que ver con aspectos bien concretos de la declaración, de qué es lo que se va a pedir declarar en este periodo, ¿cierto? Y lo que también nos comenta la resolución. Pero para también dejarlos informados, luego en la presentación de Maritza, ella nos va a entregar mayor información respecto de efectivamente cómo se declara en Red C, ¿ya? Así que las preguntas también las pueden ir dejando y sus dudas en el chat. Y así que muchas gracias, Alberto, por esta pequeña introducción respecto de la declaración y cuáles son las categorías a declarar en este periodo. Y ahora me gustaría darle paso a Jorge Canals para que nos pueda entregar su presentación respecto de las novedades del Decreto Supremo de Pilas y Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que ya sabemos, ¿cierto?, que fue aprobado por el Consejo de Ministros y está en proceso, ¿cierto?, para su eventual publicación en el diario oficial. Así es que le doy la palabra a Jorge. Ahí nos avisas tú, Jorge, cuando estés listo. Ahí estoy. No sé si estoy compartiendo. Ahí se ve. Ahora sí, sí se ve, Jorge. Ya, gracias, Romina. Bueno, muchas gracias, Romina, y a Trae por la invitación. Mi presentación es más bien general, considerando cuáles son las principales modificaciones que implicó la recientemente publicada propuesta del decreto de meta de recolección y valorización de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, para después ahí los otros colegas presentadores van a entrar al detalle que yo creo que es lo que es más interesante desde el punto de vista de la declaración y qué sé yo. Así que mi idea es hacer una presentación general y rápida respecto a las novedades y los principales puntos que trae la propuesta de decreto, considerando con énfasis en las modificaciones que trae con respecto a los anteriores textos y algunas particularidades en consideración a los pasos siguientes, etcétera. ¿Ok? En términos generales, ya lo señaló Alberto desde el punto de vista de la declaración, lo que está regulando el decreto, ¿no es cierto?, dividiendo los aparatos en tres categorías, los AIT, los de intercambio de temperatura, refrigeradores, aire acondicionado, la novedad de los paneles fotovoltaicos y otros aparatos donde hay una diversidad de equipos de la telefonía, electrodomésticos, etcétera. También cuenta con innovaciones desde el punto de vista de las metas generales y específicas que se establecen,
dado que, por ejemplo, las pilas y los otros aparatos electroelectrónicos parten con una meta de un 3% el primer año y obviamente a través del principio de gradualidad llega al 45% a partir del décimo año. Y para los AIT, los aparatos de intercambio de temperatura, los paneles establecen metas particulares donde las metas empiezan a regir a partir del tercer año. Eso es un diferencial en consideración a otras regulaciones de productos prioritarios y en específico respecto al tema de estos aparatos, digamos, en los paneles fotovoltaicos y los de intercambio de temperatura. A partir del tercer año comienzan las metas avanzando gradualmente al 30% y al 50% para los AIT y los paneles fotovoltaicos respectivamente. Aquí hay la modificación que les señalaba en el artículo 4, que estableció las categorías de aparato eléctrico y electrónico incorporando los paneles fotovoltaicos, los aparatos de intercambio de temperatura que ya señalamos y los otros aparatos, eléctricos y electrónicos. En relación a las pilas, Alberto hizo la definición general respecto al cual, en consideración a dicha definición, digamos, se establece el tema de la declaración, pero el artículo quinto del decreto, digamos, aprobado por la resolución que ahí sale recientemente, el 28 de mayo del año en curso, agrega una clasificación de las pilas en consideración a la posibilidad de ser extraídas de un aparato eléctrico electrónico y considerando que aquellas que son extraídas manualmente utilizando herramientas que estén comúnmente disponibles en el hogar se consideran como pilas separadas, digamos, y en caso contrario se consideran como siendo integrantes del aparato eléctrico electrónico del cual no pueden ser desplazadas. Se establece desde el punto de vista de los sistemas de gestión individual, como ya ha sido recurrente en todos los otros productos prioritarios, los sistemas de gestión colectivos, los Grand SIC, ¿no es cierto?, que se hicieron conocidos en la regulación de envases y embalaje, y que obviamente la regulación incentiva su constitución porque lo hace a través de la posibilidad de que recolecten y valoricen cualquier residuo de pilas y o aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no es cierto?, bajo la misma regla que se ha hecho para los otros productos prioritarios también. También permite establecer sistemas colectivos de gestión conformados por productores de paneles fotovoltaicos para que cumplan también sus metas con cualquier residuo de paneles fotovoltaicos, obviamente incentivando esa constitución, y también sistemas colectivos de gestión conformados por productores de aparatos de intercambio de temperatura con la misma característica y el mismo incentivo. Desde el punto de vista del financiamiento de los sistemas colectivos, también se establece el financiamiento, obviamente a través de tarifa, que se modulan en función del costo que tiene, ¿no es cierto?, cumplir con las metas de recolección y autorización y las otras obligaciones asociadas en función de los tipos de aparatos eléctricos y electrónicos y recargos y bonificaciones también de acuerdo a la complejidad que presentan algunos residuos de estos productos para ser efectivamente valorizados, si es que es posible valorizarlo. En consecuencia, se establece la posibilidad de, en términos generales, modular estas tarifas, considerando tanto el costo como bonificando o castigando, por decirlo de alguna manera, aquellos productos cuya valorización sea compleja. También incorpora, obviamente, ajustando el artículo 20 de la propuesta, los consumidores industriales, figura ya que también es bien conocida y que está operando ya en neumáticos fuera de uso y envases y embalaje. Y estos consumidores industriales regulados por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción como establecimientos industriales pueden directamente celebrar convenios con los sistemas colectivos de gestión. En cuanto a las metas, respecto de pilas y la meta general de pilas y envase, perdón, envase me confundí con más, y el aparato electrónico, excluyendo los productos que son clasificados como los paneles fotovoltaicos, establecen estas metas generales a partir del primer año, como dijimos, de 3%, llegando al 45% a contar del décimo año
considerando algunas obligaciones respecto a los comercializadores que deben contar con, en el caso que tengan sus locales o establecimientos sean mayores a 400 metros cuadrados, deberán contar con instalaciones de recepción y almacenamiento. Hay obligaciones también de diseño y cobertura para operar estas instalaciones. Y también hay obligaciones de porcentaje de cumplimiento de recolección domiciliaria con campañas de al menos 2 veces al año. Se establece también como modificación la fórmula del cumplimiento de las metas generales que acabamos de señalar, ¿no es cierto? El artículo 22, ahí está la fórmula desagregada. Y para ir ya directamente, esto lo voy a pasar porque el AGIS es más específico. Desde el punto de vista de la proyección temporal, ¿no es cierto? Estamos ahí en junio del presente año con la aprobación del anteproyecto del decreto supremo, ¿no es cierto? Tenemos la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo en junio también del 2026. Esto es considerando la constitución de un sistema de gestión, por supuesto, ¿no es cierto? Un plazo más o menos aproximado de 15 meses para constituir un sistema de gestión, la aprobación del plan de gestión en el Ministerio de Medio Ambiente, la resolución de aprobación, entonces más o menos considerando el inicio del cumplimiento de metas de aparatos electroelectrónicos y pilas el año 2028. Eh, bueno, hablamos también de las obligaciones de diseño y bueno, fundamentalmente me centré específicamente en las modificaciones principales, dado que imagino que el interés está en el tema de la declaración específica, pero fundamentalmente es un decreto que comparte muchas de las características generales que han tenido la regulación de los otros productos prioritarios sin perjuicio con tener especificidades, ¿no es cierto?, como las metas específicas para los paneles fotovoltaicos y para los aparatos de intercambio de temperatura, con la gradualidad de 3 años desde el punto de vista de la vigencia. En el sentido de los sistemas de gestión está bastante asimilado también a los Grand SIC, específicamente en base a embalaje, también con la particularidad que permite la constitución de los sistemas de paneles fotovoltaicos y ahí con los incentivos desde el punto de vista de la recolección de cualquier tipo de producto. Eso es cuanto quisiera exponer y me parece que puede ser un buen marco para las siguientes exposiciones. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante tu presentación respecto de las novedades de esta propuesta de decreto de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. Creo que todavía hay muchos aspectos en los que podríamos seguir profundizando. Hoy día pasamos de tener 6 categorías y 16 subcategorías a tener 3 categorías, cada una con sus respectivas especificidades, ¿cierto? Hay un comienzo diferenciado de las metas de cumplimiento para aparatos de intercambio de temperatura, a diferencia de lo que es otros aparatos eléctricos y electrónicos, que serían las pilas y los otros aparatos eléctricos y electrónicos, diferenciando paneles solares fotovoltaicos, diferenciando aparatos de intercambio de temperatura. Entonces, estas cuestiones son muy relevantes, sobre todo desde la perspectiva, por ejemplo, de TRAE, ¿no?, que hoy día agrupa a empresas que son reguladas por esta ley REP y van a hacerlo por este decreto, que interesa mucho cómo están diferenciadas las categorías y cómo se articula un sistema de gestión para los residuos de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. En ese sentido, también muy relevante conocer cuál es la proyección que se tiene respecto de los plazos, del timing, dado que hoy día conocemos que esta propuesta de decreto avanzó en el proceso siendo aprobada por el Consejo de Ministros, pero tiene todavía trámite en curso, va a pasar por SECPRES, ¿cierto?, por firma del presidente, y luego viene Contraloría General de la República, y por último, el último paso sería su publicación en el Diario Oficial. Y de acuerdo a tu línea de tiempo, eso nos da pie a pensar de que a partir de junio del próximo año, eventualmente debiese estar publicado este decreto oficialmente, y desde ahí comienza a correr el tiempo para la conformación electrónico.
Entonces, en ese sentido, esos tiempos para TRAE, ¿cierto? Son muy relevantes para poder avanzar en lo que son acciones tempranas previas a la conformación de un sistema de gestión. Así es que también dejo invitados a todos los que nos están hoy día acompañando en este webinar. Si no conocen TRAE, los invito a visitar nuestro sitio web trae.cl y ahí podrán conocer un poco más de lo que es este sistema en conformación para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es una iniciativa que se aloja bajo la Cámara de Comercio de Santiago. Dicho esto, le voy a dar el paso ahora a Maritza, que como les comentaba, Maritza nos acompaña desde el Ministerio de Medio Ambiente y nos va a presentar sobre efectivamente cómo es el proceso de declaración en la plataforma para Red C. También les comento que estamos súper atentos a las preguntas que están dejando en el chat para que al finalizar las exposiciones las podamos ir respondiendo. Así que, Maritza, tú nos avisas cuando ya puedas compartir. Se ve, pero creo que no está en modo presentación todavía, ¿cierto? Sí, exactamente. Se ve, pero no está en modo presentación. Y ahí, Ahora sí, se ve súper. Muchas gracias. perfecto. Ya. Buenos días a todos y a todas. Con respecto a la declaración, la idea de hoy es mostrarle cuáles son los 3 pasos principalmente para poder hacer la declaración y vamos a terminar con un caso práctico. ¿Ya? Entonces, el primer paso es ingresar al sistema ventanilla única. ¿Ya? Ahí importante primero contar con la clave única, ¿ya? De la persona, del usuario, el encargado que va a hacer esta declaración y tener registrado previamente su establecimiento en el portal de la ventanilla única. Importante ahí que deben registrar la empresa, la cual se va a hacer cargo de todo el proceso de declaración y los va a representar. Hablo solamente en el caso que existan sucursales o algo así. Pueden llamarle casa matriz o también establecimiento principal, donde se señala esta obligación que se deben inscribir en el sistema, en el REC-C. El artículo 9 de la ley 20.920 señala que los productores de producto prioritario deben cumplir con la siguiente obligación, que A, es inscribirse en el registro establecido en el artículo 37. ¿Cuál es el registro que habla el artículo 37? Es el portal de la ventanilla única del registro de emisión y referencia contaminante, el REC-C. ¿Ya? Una vez que ingresan al sistema ventanilla única y tienen habilitado el sistema sectorial reproductor, hay 4 actividades o 4 tareas, funciones que van a poder visualizar dentro de este sistema. ¿Cuáles son? Una, poder revisar los productos prioritarios que tienen activos, ¿ya? Dentro de su empresa. 2, van a poder agregar nuevos productos prioritarios si así lo requieren, pero también van a poder desvincular un producto prioritario que quizás activaron de forma involuntaria o por alguna otra razón lo necesiten inactivar. También van a poder descargar un comprobante de inscripción si necesitan mostrar que están inscritos en este sistema. También ahí van a poder descargar este comprobante que va a venir toda la información de la empresa y que se registraron y los productos prioritarios que tienen activo. Y los que nos convoca hoy día, ahí en ese también está la opción de realizar la declaración anual. Que es importante, como les señalaba, que para poder inscribirse como un producto prioritario y también para poder hacer la declaración, es importante que deben seleccionar solamente un único establecimiento, que es el que va a representar a la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si su empresa cuenta con varias sucursales, no es necesario que tenga que registrar en el sistema de productor cada una de estas sucursales, sino que tienen que elegir un establecimiento, que puede ser su casa matriz o el establecimiento que ustedes escojan, que sea el establecimiento principal que va a declarar por todas estas sucursales. ¿Ya? Después, a continuación, ¿qué hay que hacer? Completar la declaración, ¿cierto? Tener la información, podés completar cada uno de nuestros productos. Y también acá otro importante que deben saber es que todos los productores que se encuentren adheridos a un sistema de gestión, para que den cumplimiento, para dar cumplimiento ya a las metas de recolección y valorización,
deberán que el cumplimiento que represente el requerimiento lo van a hacer a través de estos sistemas de gestión, ya para la categoría de producto prioritario que esté operando. Entonces, eso también es importante. Ya, nos vamos a ir entonces a un caso práctico. Ya lo tengo preparado. Ven mi pantalla, ¿cierto? Ya. Entonces, este es el portal de la ventanilla única, es portalbu.ma.gov.cl y deben ingresar acá donde dice iniciar sesión con clave única. Entonces, hay que tenerla anteriormente lista. Ingresan la información, yo ya la tengo lista para no mostrarles ahí mi clave ni nada. Entonces, estamos con un usuario de prueba. ¿Ya? Estamos dentro de la ventanilla única. Esto es lo que ustedes van a ver cada vez que ingresen. Y lo primero que van a ver es un acceso rápido. En el acceso rápido les va a mostrar todos aquellos sistemas sectoriales que como empresa tienen activos. Acá en el ejemplo, el sistema red ya está activo. En caso que no lo tengan activo, ustedes deben ir a establecimiento, seleccionar el establecimiento que ustedes ya escogieron que va a ser el que los va a representar. En este caso, voy a inventar uno, por ejemplo, en el caso que diga bodega. Este es el establecimiento principal de nosotros como empresa. Ponen entrar, el sistema los va a llevar y les va a mostrar su panel y deben ir a solicitudes de sistemas sectoriales. Acá van a poder solicitar todos los sistemas sectoriales que se encuentran en la ventanilla única. Yo me voy a ir directo al de productores, que es el de acá. Presiono solicitar y completo la información. Acá solo deben seleccionar los productos prioritarios que ustedes desean activar. Los seleccionan, ahí ya está textiles, que es el nuevo. Los seleccionan y van agregando cada uno de ellos. Pueden agregar uno solamente o pueden agregar varios. La idea es que ojalá les recomiendo que la solicitud, si tienen varios productos prioritarios, lo agreguen todo en una misma solicitud. Una vez que lo agregan, presionan enviar datos, llega al ministerio, lo revisa y se activa el sistema sectorial y les va a aparecer en la parte del menú que les mencioné aquí anteriormente. ¿Ya? Entonces, una vez que lo tenemos activo, presionamos entrar. Ahí yo tengo lista el ejemplo que en la casa matriz tengo el rol de productor, también existen roles de gestores y otros, pero en este caso de productor, y voy a entrar. Entonces voy a ampliar un poquito. Las opciones que les señalé anteriormente, ¿cuáles eran? Eran que puedo ver los productos que tengo activos, entonces voy a mis productos, el sistema me muestra todos los productos que se encuentran activos. Tengo la opción también de agregar nuevos productos. Si sucede que tengo un nuevo producto, no lo activé en la misma solicitud, acá tengo la opción de poder agregar los nuevos productos y los voy agregando y envío la solicitud. ¿Ya? Y tengo la opción de descargar comprobante de inscripción. Presiono acá y se descarga el comprobante de inscripción con toda la información de mi empresa y los productos activos. ¿Dónde hago entonces el informe anual, que es la declaración que se debe hacer hoy día, que es hasta el 15 de septiembre? Acá puedo revisar el estado de mis informes si lo he hecho anteriormente y acá es crear un nuevo informe. Entonces voy a crear, acá yo tengo unas categorías que ya tengo a modo de prueba. Entonces, si presiono la categoría, se deben hacer por cada categoría, la debo presionar y me va a aparecer qué información debo completar. De acuerdo al producto prioritario, es la consulta que me va a hacer. Hay algunos productos prioritarios que se consultan solo unidades y hay productos prioritarios que se preguntan la cantidad en toneladas y las unidades. Y hay otro que habla de metros cúbicos, pero eso va a depender de cada producto prioritario. Entonces presiono, por ejemplo, en este caso el ejemplo, voy a ingresar una cantidad, voy a inventar una cantidad y la cantidad en unidades. También voy a hacer un invento. Acá que es importante que también nos pasa, en el caso que sea miles, no agreguen el punto. ¿Ya? Si por ejemplo, si yo quiero poner 1000, automáticamente el sistema me mostró el punto ahí. A ver, sí, ojalá se vea más grandecito. Ahí está, el punto. ¿Ya? Y si en el caso que yo quisiera poner decimales, utilizo la coma. Si yo quiero, por ejemplo, poner que eran 800 kilos, 0,8. Entonces pongo la coma, ¿ya? Entonces eso es importante porque uno son los errores que más se cometen y son más comunes. Una vez que tengo la información, debo enviar este informe por cada uno de mis productos prioritarios. Entonces ya tengo la información, estoy segura de lo que voy a enviar, ya lo revisé y presiono enviar informe.
Me pregunta si que confirmo que la información está correcta. Recuerden que una vez que se envía, no se puede hacer una corrección. Entonces debemos estar muy seguros de la información que estamos enviando. Si no estoy seguro, tengo la opción de guardar. Puedo poner guardar y que no haya errores. Por ejemplo, acá, a ver si ya había enviado una declaración, ahí se guardó exitoso. Había una que ya la tenía en modo enviado y se guardó. Si se guardó, puedo ir a la parte de mis informes y puedo decir que tengo en borrador. Tengo en borrador dos declaraciones, en este caso, que es el ejemplo que estamos haciendo. ¿Ya? Me voy de nuevo a crear el informe. Entonces voy a poner, por ejemplo, voy a inventar acá el de neumáticos. Vamos a que pusimos 500 toneladas, por ejemplo, y pongo enviar informe. Estoy segura, sí, estoy información guardada exitosamente. Pongo enviar y el informe fue enviado. ¿Dónde lo voy a revisar? Voy a mis informes, ¿cierto? A enviados. Y acá yo tengo ya dos ejemplos que había hecho anteriormente, en neumáticos. Y donde descargo la información, me voy a descargar comprobante. El sistema va a descargarlo y lo puedo ir a revisar. Y puedo abrir mi comprobante donde dice la información de mi empresa y me señala lo que yo acabo de enviar por producto prioritario. ¿Ya? Entonces, eso es importante que cada vez que lo hagamos, presionemos el producto que vamos a enviar, revisemos la información y va cambiando como señalaba. Si por alguna razón el año 2024, estamos declarando el 2024, no pusieron un producto de los que tienen activo en el mercado, pueden usar la opción de no declarar este periodo. ¿Ya? Acá se descarga un formato de declaración, es una declaración simple, no tiene que ser notariada. La descargan, es un formato Word, la completan, se debe firmar y una vez que se firma, se adjunta al archivo y se envía. ¿Ya? Y eso es lo que están haciendo, simplemente declarando que no pusieron al mercado ese producto. También está esa opción y envían el informe. ¿Ya? Bueno, solo para finalizar y comentarles es que toda la información que puedan requerir, que voy a poner acá la ventanilla única, existe la opción de la caja de herramientas. Se pueden ir a manuales, buscan nuestro sistema red y en sistema red existen 3 manuales donde dice el paso a paso de cómo me registro como productor de producto prioritario, cómo se registran los gestores también y el paso a paso de lo que acabo de mostrar hoy de la declaración anual de los productores. Así que también hay información y material de apoyo que pueden revisar en la página web de la ventanilla única. Eso por hoy. Gracias. Muchas gracias, Maritza, por esta detallada explicación de cómo reportar en la plataforma de RedC. Creo que muy útil la información para quienes todavía no inician el periodo de declaración, todavía no han reportado. Y creo que tiene también mucha conexión con nuestra siguiente presentación, que está a cargo de Mauricio Ramos, porque él nos va a contar un poco más desde la posición de la empresa que tiene que declarar cuáles serían, ¿cierto?, las sugerencias o recomendaciones para la mejor forma de recolectar la información y luego poder declararla en esta plataforma. Así es que, Mauricio, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Romina. Gracias al equipo de TRAE. Déjame que voy a compartir la pantalla. Aquí. Y sí, me confirman que se ve. Sí, te ve súper bien. Ya, súper. Bueno, buenos días a todos y todas. Qué bueno que estemos, que sea alta la convocatoria. Yo voy a hablar un poquitito más desde la perspectiva de el dato que hay que ingresar en la plataforma, así que va a ser complementario a lo que acaba de mostrar Maritza y un poco lo que comentó también Alberto. Eh, entonces quiero partir primero con hacer un hincapié de por qué es importante hacer una correcta declaración, ¿ya? Porque como se mencionó antes, eh, independiente de que no esté el decreto andando ni que los sistemas de gestión estén operando, y como lo mostró Jorge, esto probablemente ya suceda para el 2028,
sí se viene haciendo una recopilación de las declaraciones de lo puesto en el mercado desde que se promulgó la ley. Entonces, hay ciertos puntos que han sido bastante positivos para poder ir también entrenándonos en cómo se tiene que hacer esta declaración. Entonces, lo primero que quiero como reforzar es que eh, una correcta declaración permite que haya un registro real sobre las cantidades de productos prioritarios puestos en el mercado, y eso impacta directo en cómo también se puede traducir en las metas que hay que cumplir, ¿ya? Hay que recordar siempre que la REP, el mecanismo REP, si bien tiene todo un despliegue logístico, mucho también tiene que ver con cómo generar los mecanismos de financiamiento, y eso está asociado a la información y a la cantidad real o al flujo de materiales, como mostraba ahí en Alberto, ¿no es cierto? Cuál es el flujo, nos va a ir ayudando a determinar también cuál es la meta que tengo que cumplir, que está asociado a unos porcentajes, ¿no es cierto? Además de eso, hay que considerar que la declaración que se puede captar también nos puede dar mejor claridad de cómo diseñar los instrumentos y las adaptaciones que hay que ir haciendo a la implementación de la red para que sea lo más costo eficiente posible, ¿ya? Y aquí después voy a dar un par de ejemplos como para que se vaya entendiendo tanto desde la perspectiva de las empresas, como también de cara a todo el sistema red que se va generando. Además, también nos permite disminuir errores de información que puedan perjudicar la declaración, como mencionaba ahí Maritza, que a veces, si uno mira años anteriores las declaraciones, hay varios errores, desde errores de digitación, desde haber puesto como de repente una coma a un punto, de tener, en vez de tener 1000 kilos, tener 1000 toneladas y ese tipo de cosas. Y además, a nivel interno para la empresa es información valiosa para desarrollar estrategias de economía circular. Ergo, llámese temas de codiseño o también poder entender ese flujo, ¿ya? Entonces, yo lo primero que quiero recalcar es que el esquema REP nos está trayendo un conocimiento y una forma de empezar a entender los productos prioritarios como un flujo de materia. Y eso es justamente lo que se tiene que tener para analizar y poder desarrollar una mejor gestión de esto después de su ciclo de vida. La declaración de productos prioritarios son dos procesos que hay que considerar a nivel macro. Uno es el que mencionó Maritza, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el registro en Red C, que pasa principalmente por registrarse como productor y ingresar la información de la declaración. Y la segunda patita tiene que ver con qué información tengo que declarar, cuál es ese número, cómo lo calculo, eh, y cómo tenemos una fuente para obtener esa información de la manera más fidedigna, ¿ya? Ustedes tienen que pensar que más o menos hay alrededor de como 15.000 empresas en Chile que deberían declarar. Son miles de toneladas, miles de tipos de productos, por lo tanto, contar con una metodología o una forma que empiece a generar esta información es súper importante, ¿ya? Muy rapidito, voy a repasar lo que mencionó la Maritza respecto a la plataforma para el ingreso de la información, ¿no es cierto? Acá están los pasos. Yo lo único que quiero destacar acá, que como reforzando lo que presentó Maritza, es que no dejen la declaración para el último momento. Si es que no se han registrado en el REDC, hay un plazo de habilitación que puede durar hasta más o menos 10 días y al final 3 días. Entonces, y ahí por favor Maritza, corrígeme porque esto es información que yo tenía de hace unos años anteriores. No sé si ha cambiado, pero quiero recalcar de que es importante que como productores prioritarios no dejen la declaración para último momento, porque ya sea levantar la información toma un buen tiempo dependiendo de la cantidad de productos que comercialicen, pero además el registro en el REDC también tiene sus plazos. Entonces, para que no se les vaya a pasar, entiendo que la fecha es hasta el 15 de septiembre, entonces por lo menos piensen que su fecha límite para poder empezar a hacer este proceso es a fines de agosto, ¿ya? Para que no lo dejen ahí como en el tintero. Dicho eso, pasemos a ver qué tiene que ver con la declaración misma de los productos prioritarios. Voy a partir viéndolo como a nivel general y después voy a hacer un caso específico de los aparatos eléctricos electrónicos que ayuda también a reflejar un poco como la realidad y muchas de las dudas que a veces empiezan a aparecer cuando uno comienza a hacer esto, ¿ya? Entonces, ¿qué información es la que se debe declarar?
En estricto rigor, lo que se declara es la cantidad de productos prioritarios comercializados en el país durante el año inmediatamente anterior, ¿ya? Y esto significa que cuando hablamos de cantidad, vamos a hablar que puede ser en peso, traducido en toneladas, en unidad de tonelada, o en metros cúbicos, si es el caso, por ejemplo, de los aceites, ¿ya? La cantidad de producto prioritario comercializado se cuantifica a través de peso o volumen, ¿ya? Dependiendo del tipo de producto prioritario y clasificados en base a las categorías que designa el propio ministerio. Entonces, un productor de producto prioritario, o sea, una empresa que es productora de productos prioritarios o que comercializa algunos de los productos prioritarios, puede comercializar uno o más productos prioritarios. O sea, yo puedo, y lo vamos a ver que en el caso de los electrónicos, ¿no es cierto? Yo al final, por poner productos de aparato eléctrico electrónico en el mercado, también estoy poniendo envase y embalaje y en muchos casos pilas. Entonces la información que se entrega en la declaración tiene directa relación con las metas de recolección y valorización, ¿ya? Voy a siempre reforzar eso porque el decreto que mostró Jorge, ¿no es cierto?, entrega un porcentaje y ese porcentaje en realidad es la meta que tienen que cumplir en base a este número que ustedes mismos declaran. Ahora estamos en un régimen en donde todavía no está el decreto, ¿no es cierto?, 100% en funcionamiento, ni tampoco están los sistemas de gestión, por lo tanto, como productores, ustedes deben declarar directamente en la plataforma, pero más adelante, cuando ya esté el sistema de gestión andando, probablemente lo hagan a través del sistema de gestión. Para ambos casos, la fuente original de información van a ser ustedes como empresas, ¿ya? Entonces, ya sea reportando directo al Ministerio de Medio Ambiente o reportándole al sistema de gestión que adhieran en el futuro. En ambos casos ustedes tienen que pasar la información, lo único que cambia es que el sistema de gestión aglutina todo eso y lo entrega directo al Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, cuando se es consumidor industrial, es decir, todo lo que no va hacia de cara a los consumidores como domiciliarios, sino lo que yo saco en mis propias instalaciones, eso va a depender, eso sí, del sistema de gestión, pero también está la posibilidad de que lo puedan seguir declarando directamente, ¿ya? Entonces es importante que siempre se entienda de que la fuente original de información de cuántos son los pesos o las toneladas que están saliendo al mercado y por las cuales me van a poner una meta, van a venir desde los cálculos y de las estimaciones que el propio productor prioritario declare, ¿ya? Por eso es súper importante esto y como les mencionaba. Cada producto prioritario se clasifica en categorías como nos mostraron antes. Yo aquí hice una pequeña actualización. Tenemos ahora aparatos eléctricos electrónicos más pilas. Hay 3 categorías de aparatos eléctricos electrónicos y había puesto una categoría de pilas, pero creo que son un poquito más. Se declaran normalmente en unidades en pesos y así pasa con todos los otros productos prioritarios. Acá están los textiles. No, yo aquí no tengo actualizado con las categorías que están puestas ahí, pero no es tan atingente para lo que estamos conversando ahora, pero solo para que se entienda que es más o menos un sistema similar para todos los productos prioritarios. Entonces, ¿cómo realizamos el levantamiento de información para declarar? Y aquí la idea propuesta es que tengamos más o menos un consenso, porque como les decía, cuando uno mira declaraciones de años anteriores, a veces sucede que empresas declaran distinto, ¿ya? Y puede que tengan el mismo tipo de producto y lo están calculando con pesos diferentes y por lo tanto están llegando a resultados distintos. ¿Cómo funciona el esquema? Nosotros somos productores de producto prioritario, tenemos nuestros productos prioritarios, están clasificados en distintas categorías y yo cuantifico la cantidad comercializada por categoría, como lo mostró Maritza, para poder ingresarlo uno a uno, ¿no es cierto?, en la plataforma. ¿Cuál es la recomendación que se debe hacer si es que yo estoy comenzando por primera vez en esto o si es que yo llevo un par de años funcionando? Es que se cree un inventario de producto prioritario, ¿ya? Es decir, empiecen a darle foco a que esta información la van a tener que calcular todos los años. Por lo tanto, es muy importante que no sea como un evento aislado, como algo que queda como chuta, tengo que declarar ahora y me acordé recién, a llevarlo a transformarlo en un proceso continuo de levantar esta información, ¿ya? Porque eh, como vamos a ver después en los ejemplos, cuando yo tengo muchos productos prioritarios y tengo muchas categorías y tengo mucha se empieza a transformar en un volumen de información considerable, ¿ya? Y es fácil cometer errores y como les decía antes, si yo por ejemplo me equivoqué en estimar un peso
y pongo más peso de lo que realmente pesa mi producto, eso se va a ver reflejado en la meta que voy a tener que cumplir, ¿ya? Y como está basado en toneladas, yo declaré 5 o 6 toneladas de más, porque calculé mal, voy a tener que responder asociado a esa meta, ¿ya? Entonces, creamos un inventario de producto prioritario, que es lo que recomendamos, ¿no es cierto? Tener una planilla, aunque sea inicialmente, puede haber después, el día de mañana, un sistema, etcétera, etcétera, que nos permita calcular rápidamente las toneladas de los metros cúbicos. Entonces, ¿qué puede tener este inventario de producto prioritario? Aquí hay un ejemplo muy simple, de hecho está con las categorías antiguas, pero que como Alberto explicaba todavía se están reportando. Entonces, en esas categorías, tanto las medidas del aparato como el peso son influyentes. Entonces, ¿qué registros deberíamos tener al menos? El nombre del producto prioritario, las medidas o las características, el peso neto, las categorías responde, la cantidad en unidades y la cantidad en toneladas comercializadas, ¿ya? Y de nuevo, si se fijan, esta información también es valiosa para entender ese flujo de material, para poder describirlo. Por lo tanto, también nos sirve para otras cosas. ¿Y cuáles son las fuentes de información que yo puedo tener para levantar esta información? La primera es información entregada por el fabricante del producto prioritario. O sea, más o menos el 95% de los aparatos eléctricos y electrónicos que se comercializan en Chile son importados, ¿ya? Por lo tanto, es importante que vayamos a la base o al origen de la información y podamos quizás levantarlo directo desde las fichas técnicas de los productos que comercializamos. Eso es el ideal. Si es que yo no tengo acceso a esta información por distintos motivos, yo puedo hacer una medición en terreno de una muestra completa de mis productos prioritarios, o puedo hacer un muestreo de estos y ocupar pesos promedio. Y finalmente, si no tengo ninguna de las alternativas anteriores por distintos motivos, puedo hacer una estimación en base a tablas de referencia. Si se fijan, vamos teniendo fuentes de información desde lo más preciso hasta lo más general, ¿ya? Y eso obviamente va a influir en el número final que yo voy a calcular. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, en nuestro ejemplo de este inventario de producto prioritario, tenemos el nombre del producto, ¿no es cierto? La clasificación interna de la compañía, por ejemplo, el tipo familia, el modelo, etcétera. Después tenemos las medidas, el peso, la clasificación REP, en qué sector pertenece, la categoría, subcategoría, si es que aplica, en un futuro no va a aplicar, el número de unidades y el número de toneladas, ¿ya? Entonces, si es que levantamos la información para declarar, como les decía, lo primero es buscar las fichas técnicas, lo segundo es medir in situ, generar un muestreo y una estimación base. Las mediciones físicas son también una forma bastante fidedigna, pero obviamente toma tiempo y dedicación que a veces no está. Por eso el ideal es poder coordinarse con el fabricante, y al utilizar las estimaciones de referencia, que las hay, corremos el riesgo, ¿no es cierto?, de tener o arrastrar errores, porque yo puedo, por ejemplo, atribuir que el peso de un par de audífonos Bluetooth que tiene pila incorporada puede pesar, no sé, pues, 500 gramos, o podría ponerlo que pesa 1 kilo. Y obviamente si vendo muchas de esas unidades, eso va a comenzar a abultarse en mi número final. ¿Cómo calculo la cantidad comercializada? Primero tengo que entender, ¿no es cierto?, cuáles son los requerimientos, clasificar los productos por categoría REP, identificar sus pesos unitarios e ingresar las cantidades de unidades comercializadas el año anterior. O sea, necesito tres datos: saber en qué categoría va, identificar el peso de cada uno de los SKU de los productos, y ingresar la cantidad de unidades comercializadas el año anterior, ¿cierto? O sea, saber cuánto vendí finalmente. Y es importante entender que ahí Alberto partió la presentación hablando de cuáles son las consideraciones que se tienen cuando se habla de lo comercializado, que en realidad son productos enajenados. Así como muy rápido reforzando, son cuando hablamos de enajenar, es cuando el producto cambia de propiedad, ¿ya? Es decir, también si yo regalo aparatos eléctricos electrónicos, también los debería declarar, por ejemplo. No necesariamente tiene que haber una transacción financiera, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de unidades comercializadas, en estricto rigor estamos hablando de unidades enajenadas, que pueden ser vendidas, regaladas, ¿cómo se llama esto? Si estamos en un régimen de servicio, por ejemplo, yo arriendo esos equipos y después vuelven para mí,
se va por el circuito de consumidor industrial, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tratar? El peso total, número de unidades comercializadas por el peso unitario en kilogramos. El volumen es lo mismo, número de unidades comercializadas por el volumen unitario en litros. Es súper importante que recuerden siempre tener la conversión de unidades para que no se equivoquen. Se declara en toneladas y en metros cúbicos, ¿ya? Y eso también es importante porque hemos visto que de repente se declararon 1000 kilos y en realidad eran 1000 toneladas, ¿ya? Eh, entonces, eso. Acá les pongo un pequeño disclaimer, ¿no es cierto?, de la diferencia entre poner los puntos y las comas, y la Maritza mostró que no hay que poner nada y eso es súper positivo, ¿ya? Entonces, pasemos a un ejemplo práctico. Veamos un importador de aparatos eléctricos electrónicos. En este caso tiene un refrigerador, un televisor y una plancha. Son tres categorías, ¿no es cierto? Aparatos de intercambio de temperatura, paneles fotovoltaicos y otros aparatos eléctricos electrónicos. A pesar de que en esta declaración ahora vamos a tener las categorías antiguas, igual les voy a hacer una referencia para que lo puedan ver, para que no se asusten. Entonces, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que el mismo aparato eléctrico electrónico, por un lado, también conlleva a envases y embalajes, y también puede tener pilas que, ojo, son las que se pueden extraer por el usuario. Si es que por ese motivo yo no puedo extraer la pila con herramientas disponibles comúnmente en la casa, se considera que esa pila está incorporada dentro del aparato eléctrico electrónico y se incluye como en el peso del aparato eléctrico electrónico, ¿ya? Pero acá, en el fondo, tenemos la división. Entonces tenemos en realidad tres productos prioritarios, ¿no es cierto? El envase y embalaje en el cual viene el televisor y las pilas que pueden venir en el control remoto, ¿ya? Por ahí había visto a alguien que preguntaba el tema de los autos y otras cosas. A veces pasa que nosotros importamos productos que también tienen aparatos eléctricos electrónicos, y ahí igual después lo voy a dejar para que lo aclaremos quizás en las dudas, pero por ejemplo en el caso de un auto quizás se tiene que declarar la radio o los componentes electrónicos que vienen en ese elemento, ¿ya? Esos son temas, obviamente, ya más fino de ir entendiendo los distintos casos. Por ejemplo, también es importante entender que el aparato eléctrico electrónico muchas veces también viene con componentes complementarios. Por ejemplo, viene separado el cable o la base de la tele, etcétera, etcétera. Y esos, dependiendo si se pueden separar o no del aparato, se consideran en el peso o no, ¿ya? Em, si es que están pegados directamente al aparato o son necesarios para su funcionamiento. Por ejemplo, el cable del enchufe muchas veces de repente se puede desprender, se tiene que considerar porque en el fondo forma parte de todo el aparato, ¿ya? O el aparato no puede funcionar si es que no tiene ese cable. Entonces es importante que al final lo que yo declaro es lo que hace que el aparato funcione en su integridad, ¿ya? Entonces, como les decía, acá tenemos un producto que puede contener tres productos prioritarios, por así decir: los aparatos eléctricos electrónicos, las pilas y los envases de embalaje. Entonces yo tengo el peso del aparato, es solo el aparato, acá sin los componentes que no sirven para que funcione, que no son vitales para su funcionamiento, y sin manuales o los instructivos, ¿ya? Por eso es importante ir a la ficha técnica, porque si no, de nuevo, están declarando más peso que no necesariamente va por ese flujo de información. Entonces, nuestro productor de producto prioritario, importador de aparatos eléctricos electrónicos, tiene, ¿no es cierto?, la categoría 1 de aparato de intercambio de temperatura, vende 50.000 unidades al año, el embalaje pesa 3 kilos, el refrigerador pesa 107 kilos, un refrigerador pesado de mucha buena calidad. Entonces tenemos que las toneladas comercializadas, ¿no es cierto?, son 5.350.000 kilos, equivalente a 5.000 toneladas, y en el caso de cartón tenemos 150 toneladas. Entonces, el dato que yo ingreso finalmente o que registro en mi inventario es este. Por otro lado, yo tengo los televisores o la plancha. Acá, por ejemplo, tenemos la categoría 3 de otros aparatos eléctricos electrónicos. Si estamos en el sistema antiguo, que sería pantallas. Después les voy a mostrar un poco la diferencia de la agrupación de las categorías, porque en realidad no es mucha la diferencia. Tenemos 300.000 unidades, 600.000 unidades de pila, porque en cada uno de estos aparatos vienen dos pilas en el control remoto. Entonces tenemos el televisor que pesa 8 kilos, la caja que pesa 1 kilo, y las pilas del control remoto que pesan 0,023 kilos. Entonces de nuevo sacamos la cantidad en toneladas, ¿no es cierto? Calculamos directamente, entonces tenemos 2.400 toneladas, 300 toneladas y 13,3 toneladas de pila.
Lo mismo lo hacemos con la plancha, se venden 100.000 unidades, la plancha tiene su peso, la caja tiene su peso y se calculan, ¿no es cierto?, las toneladas directamente. Entonces, al final, yo tengo que para mi categoría 1 de aparatos de intercambio de temperatura, tengo solo el peso de los refrigeradores. En la categoría 3 tengo los otros aparatos eléctrico-electrónicos, ¿no es cierto? Voy a tener las teles y las pilas, o sea, perdón, las teles y las planchas, y por lo tanto tengo que sumar estas dos cantidades porque ahora o en un futuro se van a declarar en una sola categoría, ¿ya? De 2.400 toneladas más 152, y en el caso de acá serían 600.000 unidades. Y en paralelo, ¿no es cierto?, tengo los envases y embalajes, que acá, si sumo todo el cartón de los tres productos prioritarios, me dan 470 toneladas, y las pilas, ¿no es cierto?, asociado a los control remotos, 13,8 toneladas, ¿vale? Entonces, en un mismo producto pueden salir varias declaraciones. Entonces, es súper importante que tengan claro de cuáles son los productos que ustedes comercializan y cómo en el fondo van separando la información para poder entender que dialogue con lo que está puesto en la plataforma. Rapidito, buenas prácticas para la gestión de la información sobre las declaraciones. Primero, tengan siempre un responsable que vea esta información y que realice la declaración anual y toda la gestión de la información requerida. Ojalá esa persona vaya generando un historial, cosa de que cada vez se vaya haciendo más fácil levantar la información. Establecer procesos internos y coordinados para levantar la información sobre las unidades comercializadas anualmente. Crear una planilla de trabajo que permita recopilar esta información necesaria. Actualizar la información de los precios y las medidas con cierta periodicidad, considerando principalmente que hay nuevos productos o cambios realizados a los anteriores, ¿ya? Es súper importante que por lo menos en el circuito de los aparatos eléctrico-electrónicos, el mercado es súper dinámico, o sea, está cambiando todo el tiempo, sabemos que las tecnologías van cambiando, etcétera, etcétera, entonces es importante que recordemos de que hay que actualizar esa información para no quedarse atrás. Mantenerse informados sobre las noticias, los anuncios y todo lo que están haciendo, estar presente en este webinar, súper bien. Y solicitar a los proveedores información sobre las fichas técnicas de las características de los productos prioritarios, yo creo que es una de las cosas más relevantes. Armen su propia base de datos, pesen sus productos prioritarios para que no tengan errores en los pesos ni en el cálculo de las toneladas, porque de nuevo eso está directamente ligado a las metas, y al mismo tiempo el sistema REP se fortalece si es que tiene información más fidedigna y real para la toma de decisiones, ¿ya? Muy rapidito, quiero cerrar con que también no olviden de que hay un manual de declaraciones específico para el sector de aparatos eléctricos y electrónicos, está en la página de TRAE, en la sección de insumos. Este manual originalmente lo desarrolló el Ministerio de Medio Ambiente y después a través de un acuerdo de producción limpia, justamente donde nace TRAE, se actualizó más que nada y se le dio un formato un poco más amigable para que sea fácil de leer. Muy rapidito quiero mostrar acá dónde está ese manual. Si ustedes van a la página de TRAE, en la sección de insumos, van a encontrar no solo el manual, ¿no es cierto?, que es este que está acá, sino que además hay otras cosas, está el diagnóstico de la PL, hay guías informativas, están otras capacitaciones anteriores, como para que lo tengan en referencia. Y muy rapidito, si queremos ver, acá está el manual de declaraciones, ya que todavía se va a declarar con las categorías antiguas. En el manual está prácticamente toda la información, las definiciones que están puestas en la ley, la declaración, todos los pasos para declarar y después cómo se tienen que declarar. Entonces, muy rapidito, voy a darles una mirada como para que no se pierda. Acá está la misma información de por qué hay que declarar, la obligación, la ingresión en Red C. Los casos de los productores que deben declarar, y acá hay varios casos que tienen que ver con quién es el importador, quién es la empresa que enajena. Hay muchos casos como para que los revisen si es que les aplica a ustedes o no, que es súper importante saber cómo soy yo o no declarador de productos prioritarios. Y después la información para declarar es muy parecida a la metodología que les acabo de explicar. Acá sale cómo armar este inventario, ¿no es cierto? Están las categorías actuales como para que las revisen y muy rapidito, solo para que se den cuenta, aparato de intercambio de temperatura sigue como siempre,
están los monitores y pantallas que sean con una superficie superior a los 100 centímetros cuadrados, las lámparas, y después están los paneles, los grandes aparatos y los pequeños aparatos. Y lo que se hizo ahora, ¿no es cierto?, es que la categoría 2, 3, 5 y 6 se transformó en una sola categoría, porque al final en la práctica, y acá les recomiendo que revisen el manual porque hay varios ejemplos que de alguna manera sabemos que van cambiando, pero más o menos te indica una gran lista de cosas que sabemos que sí van puestas sí se consideran producto prioritario o aparato eléctrico electrónico, ¿ya? Entonces, Mauricio, sí. disculpa, pero es que ya estamos en el tiempo. Ah, perfecto. Con esto cierro entonces, Romina. Solo quería dejar eso como para que vieran que está la información en otro lado. Así que gracias. Justo Genial, muchas gracias Mauricio. Súper buena tu presentación, súper interesante, muy didáctica, la verdad, y creo que aquí hay un punto que es clave, que tiene que ver con el levantamiento de la información para declarar. Y ese ejercicio debiese ser un ejercicio que esté incorporado dentro de las organizaciones y que sea de manera, como tú lo dijiste, un proceso continuo para levantar información. Porque ocurre muchas veces que cuando llega el momento de declarar, empiezan a buscar la información y no se encuentra la del año anterior o no coincide, o no, porque muchas veces pasa también que uno si va viendo las declaraciones de los años anteriores, debiese haber alguna tendencia, ¿cierto?, en cómo van evolucionando esas cifras, pero también hay casos en los que esas cifras son bastante distintas de un año con el otro y ahí es también porque probablemente no haya esta creación de inventario, no haya este proceso continuo que a mí me parece una muy buena recomendación para incorporar dentro de las organizaciones que tienen que declarar. Así que súper buena tu presentación, muy didáctica, muchas gracias. Y nos quedan algunos minutitos para dar paso a algunas preguntas, así que aquí invito a nuestros panelistas a que por favor estén atentos a las preguntas. Me parece que tenemos un panelista menos que se tuvo que retirar, así que voy a seleccionar algunas preguntas para ir sacando algunas dudas. Ahí me van ayudando con quién la podría responder. Mira, tengo una pregunta que dice, ¿cómo declaran los consumidores industriales si no hacen un convenio con un sistema de gestión? Tal vez esa para Alberto. Sí, los consumidores industriales pueden declarar directamente ante la SMA, ante la Superintendencia del Medio Ambiente. Ellos tienen una plataforma que se llama SysRep, donde se pide primero que los consumidores industriales se catastren y luego declaren. El Ministerio del Medio Ambiente no tiene una plataforma específica para los consumidores industriales, sino que la SMA, la Superintendencia, asumió esa labor. Entonces les recomendaría declarar directamente ahí y también consultar a la SMA por más detalles. Perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿los Grand SIC aplican solo para decretos de aparatos eléctricos y electrónicos y pilas y el de envase y embalajes? Hasta ahora tenemos 3 decretos publicados y entre esos 3 los Grand se refieren a envase de embalajes domiciliarios, no hacia los no domiciliarios, pero el fondo de los Grand va a ser un sistema de gestión colectivo con más de 20 productores asociados. Entonces, sí, por ahora denominamos Grand SIG ahí, puede que en los otros decretos también venga ese nombre. Perfecto. Miren, aquí voy a tomar una última pregunta que me parece súper interesante. En la práctica, ¿cómo es la fiscalización? ¿Qué implicancias tienen las declaraciones incompletas y la no realización de esta? Esta es una pregunta que en verdad debería responder la Superintendencia del Medio Ambiente. Nosotros entendemos que la Superintendencia tiene procesos para fiscalizar. En el caso de otros reglamentos y también la red, ellos piden que los productores o los regulados almacenen en sus instalaciones por un periodo de 5 años, creo, los documentos que acrediten que lo que declararon o el cumplimiento que están haciendo es efectivo. Entonces, eventualmente la SMA podría ir hasta 5 años más a solicitarle esos documentos y se espera que los regulados lo tengan, pero en estricto rigor recomiendo hacer esa consulta directo a la SMA. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Aquí tengo otra pregunta que dice, luego del vencimiento del plazo del proceso anual de declaración de producto prioritario,
¿Se llevará a cabo un proceso de rectificación a las declaraciones? De ser así, ¿sería en octubre de este año? Sí, ahí no. En este proceso, en los primeros años, como un proceso como paulatino para que fueran conociendo la plataforma y también se entendieron ciertos como estos errores de digital mal, se hizo proceso de rectificación, pero ese proceso ya pasó, ya la mayoría conoce la plataforma, está la implementación, ya lleva su tiempo y este año no hay proceso de rectificación, por eso recalqué varias veces que por favor revisen la información antes de enviarla. Ya, perfecto. Muchas gracias, Maritza. Otra pregunta dice, nosotros realizamos declaración de envases y embalajes mediante red simple. ¿Se debe hacer en paralelo por ventanilla única? Perfecto. Consideren que una vez que los productores están afiliados a un sistema de gestión, el sistema de gestión es quien debe declarar por ellos. Para ese producto prioritario y las categorías que maneja ese sistema de gestión. Si es que ellos, por ejemplo, también fueron productores de otro producto prioritario como baterías, tendrían que declarar las baterías ellos directamente en ventanilla única y el sistema de gestión declara los envases. Ya, perfecto. Muchas gracias, Alberto. Voy a tomar 10 preguntitas más y con eso podemos dar cierre al webinar y contarles a todos los que participaron que les vamos a compartir la grabación del webinar, ya que va a estar alojado en YouTube. Mira, acá hay otra pregunta que creo que se ha repetido y tal vez ahí nos pueden ayudar, Alberto, que dice, ¿los sitios de recepción de AES, de aparatos eléctricos y electrónicos, deben cumplir con el Decreto Supremo 148? Las preguntas que tienen acá chat son muy buenas. Primero quiero comentar que el ministerio, o sea, todo lo que no alcancemos a responder acá, por favor envíennos por OIRS, contacten de alguna forma y estamos felices de poder responder a cada una de ellas. Respecto a esta pregunta, yo diría que tienen que cumplir la normativa de salud, la normativa que salud exija. Acá el Ministerio del Medio Ambiente no puede cambiar esas normativas. Entonces, si es que salud define que las instalaciones deben cumplir con ciertas características, deberá hacerlo así, deberá obtener una resolución sanitaria que lo respalde. Eso te diría a rasgos generales. No sé si Maritza quiere comentar algo más al respecto. No, o sea, son facultades que tiene el Ministerio de Salud y no son facultades que tiene el Ministerio. El Ministerio no aprueba en términos de resoluciones respecto como el almacenamiento, sino que son facultades del Ministerio de Salud. Ya, perfecto, muchas gracias. Ahí solo mencionar que el Decreto Supremo 148 estaba en un proceso de actualización, entonces ahí había un tema que está dentro de la competencia del Ministerio de Salud. Sin embargo, entiendo que esa actualización todavía no ha sido publicada, entonces estamos todos a la espera de saber efectivamente qué viene en esa actualización para entender efectivamente la pregunta que están haciendo acá de cómo va a ser el cumplimiento respecto de los sitios de recepción de los aparatos eléctricos y electrónicos con respecto al DS 148. ¿Ya? Y por último, hay una pregunta que creo que le va a interesar a todos, que es cómo los pueden contactar, algún mail o plataforma web. Ahí Alberto mencionó que por OIRS, que es la forma de contactarlos, ¿cierto?, al Ministerio de Medio Ambiente para hacer todas las preguntas que tengan con respecto al proceso de declaración y también al decreto, ¿cierto?, a la propuesta de decreto. Pueden, me imagino que esa es la vía, me lo confirman ustedes. Sí, esa es la vía. Lamentablemente no les podemos dar nuestros contactos. Entonces la forma de contactarse con el ministerio es a través de los canales formales que vendría a ser la OIRS. Ahora, si quieren hablar con una autoridad, tienen que solicitar lobby. Nosotros, acá los profesionales, no somos sujetos de lobby, entonces pueden pedirnos una reunión a través de OIRS o directamente escribirnos su consulta ahí y le responderá alguien de nuestro equipo, tal vez nosotros, tal vez alguna colega. Perfecto, muchísimas gracias por esa información. Yo de todas maneras ahora les voy a dejar en el chat a todos los links para acceder a el YouTube de la Cámara de Comercio y el link de TRAE, de la página de TRAE y el LinkedIn de TRAE para quienes nos quieran visitar y
saber de qué se trata la iniciativa TRAE, ¿cierto? Que hoy día está avanzando en lo que es la conformación de un sistema de gestión para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, dicho esto, me gustaría agradecerle su participación en este webinar, tanto a Mauricio, muchas gracias por tu presentación, a Maritza, a Lorena, que estuvo ayudando también a responder las preguntas, a Alberto, muchas gracias por esta participación, y a Jorge, que se tuvo que retirar, también muchas gracias por habernos acompañado. Muy interesante todas las presentaciones y creo que es información que necesitamos seguir entendiendo, comprendiendo y revisando. Alberto. Y Romina, me gustaría agregar que el Ministerio realizará otras capacitaciones más sobre la declaración REP. Por favor, que estén atentos a nuestra página web de Economía Circular y a las redes sociales del Ministerio, porque ahí se dice cuándo son las fechas. Entonces ahí van a haber otras ocasiones más para consultarnos. Igualmente ahí, Alberto, por nuestra parte podemos estar también atentos para ir reposteando esa información desde desde las plataformas de TRAE, desde nuestras redes sociales, para que todos estén atentos a estas capacitaciones respecto del proceso de declaración. Genial, perfecto para nosotros. Buenísimo. Muchas gracias a todos y todos. Con esto damos término a este webinar que fue organizado por TRAE y la Cámara de Comercio de Santiago. Muchas gracias a nuestros expositores y a los asistentes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Chao, Gracias. chao. Estén Chao. bien. Chao, chao.